Bueno, amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy de plácemes aquí en el estudio de Magenta, en Al Punto, con Antonio Navalón, quien siempre nos toca taclearlo en alguna parte del mundo, pero bueno, nos tocó que estuvieras aquí, afortunadamente, y bueno, pues estamos en la recta final, en la última semana, Antonio, de esta definición política de este país que está prácticamente radicalizado, que están al 50-50, puntos más, puntos menos. No creo yo que sean los famosos 20 puntos, como suelen decir por ahí. Yo creo que las cosas están entre 5 y 7 puntos por ahí. Vamos a ver qué pasa, pero pues me encantaría que comenzáramos con tu punto de vista de cómo sientes el ambiente a pues días ya de que venga el 2 de junio. Yo recuerdo, primero, muy contento de haber sobrevivido. Hay muchas cosas y mucha gente que no puede decir lo mismo. No estamos terminando un sexenio que es el sexenio. Pudo haber sido el sexenio de la justicia, de la democracia, de la verdad. No lo ha sido. Y como toda obra humana, siempre es perfeccionable y, naturalmente, basta con no estar de acuerdo con el que recibió el mandato para convertirse en un enemigo, aunque uno no lo sea. Uh-huh. Entonces, cuando vuelvo la vista atrás, me doy cuenta de que no estamos terminando un sexenio y empezando otro, estamos cerrando un cuarto de siglo de la historia de México. ¿En qué sentido, Antonio? El año 2000 fue un año muy importante y la llegada al poder de Fox o la salida del PRI, que viene a ser lo mismo, te daba una oportunidad histórica de reconstruir el país con signos de modernidad. No pudo ser por la falta de preparación presidencial, no pudo ser porque tantos años de la oposición para el PAN no le sirvieron para aprender a gobernar. Y no pudo ser porque señora Marta se metió a la recámara y de ahí se gobernaba en la cabaña acogedora. Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención que el presidente que tenía un origen panista y ella que tenía un origen de la Santa Madre Iglesia, en el sentido de que venía de Celaya, triste sitio y por cierto, conocido a nivel mundial. Número uno mundial. A nivel mundial, exacto. Eligieron para vivir su amor en el Palacio de los Pinos, que eso sí era el Palacio Nacional, desde Lázaro Cárdenas padre, ahí nació Cuauhtémoc, eligieron una cabaña como si fuera un motel. Era una cosa que me llamaba mucho la atención, porque al final del día, nada que decir con que la gente rectifique, se divorcia, vuelva... Todo eso es normal. Lo que no es normal, cuando se tiene esa procedencia y esa formación, es elegir dentro del palacio o de la instalación de los Pinos una especie de cabaña que parece más bien un sitio para un encuentro de amores prohibidos y no de amores presidenciales. De cualquier manera, el PAN tiene que saber, siendo como es hoy el partido, el único partido no deglutido en su totalidad por Morena, que no está en la panza de las consecuencias del López Obradorismo, que no estuvo preparado para aprovechar esa oportunidad, pese a los años de oposición que tenía. En cuanto al PRI, era el poder. Tenía en aquel momento 20 o 21 de los gobernadores, si no recuerdo mal, que acompañaron al cambio. No se hizo, no pasó. Y a partir de ahí, desde el desafuero hasta nuestros días, hemos estado enredados con la misma circunstancia. Se ha mantenido una clase política claramente indigna de gobernar al país, que es la que yo creo que pase lo que pase el domingo y suceda lo que suceda, ya va camino de la desaparición. Y con eso también... La pregunta es qué va a surgir en su lugar. Bueno, pues surgirá lo que seamos los mexicanos. Yo nunca he creído eso de pensar que tenemos el gobierno que nos merecemos. Soy absolutamente consciente de que tenemos los gobiernos a los que nos parecemos. Entonces, con esa certeza
tan puesto en evidencia en este libro. No lo digas tú, porque no. Y les prometo que no hemos tenido ninguna conversación previa. Yo estoy terminando de leerlo y lo que me enganchó no fue lo que yo ya sé, ya que hace muchos años que tengo el privilegio de ser su amigo, lo que son, por así decirlo, las novedades, la capacidad de tener el entendimiento de la noticia. Lo que más me ha gustado del libro es que es una ayuda imprescindible para saber el origen, cómo llegamos a donde estamos. Así es. Y segundo, una vez más, como cuando inventaste Índigo, una vez más das una lección de iniciativa técnica, porque efectivamente la gran revolución de las redes sociales hoy es producir muchos bullets en muy poco espacio. Entonces tienes todo, pero muy resumido de tal manera que cuando la gente acaba, conoce el origen, que es en lo que más te has extendido, y luego lo que das son los ejemplos claros de qué pasó. Entonces, como resumen, toda una clase política, lo sepa o no, está a horas de su final. Y esa clase política no es la que encarnaba la corrupción, el monopolio del poder, 70 años en el poder. No. Esa clase política es la que ha nutrido y la que ha creado y la que se ha llevado en la panza completamente esa cosa de apoyatura hecha para Andrés Manuel López Obrador llamada Morena. Están ahí. En este momento, esta elección, que ha sido una elección atípica, porque no ha habido más que un contendiente, como le pasó a José López Portillo, que ha sido el presidente López Obrador. Él ha luchado contra sí mismo y ha ganado. Y las dos que han hecho la parte de la escenificación de lo que debería ser una campaña electoral han sido como unos juegos chinescos en la pared. Esta elección no ha tenido lo que es el primer componente electoral, en mi opinión, que es la tensión. Sí, Cuando se elige, es necesario tener tensión. Yo no he entendido, por ejemplo, a los estrategas de la doctora Sheinbaum. Primero, la doctora Sheinbaum, si es que gana, es la que más problemas tiene. Porque tiene un enorme problema en su espalda, que de ninguna manera se va a bajar, llamado Andrés Manuel López Obrador. En family. ¿Sí? Y luego va a tener el enorme problema de que no va a poder hacer el gobierno que quiere. Y me temo, suponiendo que quiera alguno, ni el programa que quiere. Claro. Yo no tengo duda de que tiene una buena formación. ¿Sí? Y no tengo duda de que, visto todo, no me parece que no tenga los atributos de moralidad para pretender gobernarnos. A cambio, tiene un problema muy grave, que es cuánto de ella queda después de haber sobrevivido Andrés. A ver, pregunta Antonio. En la historia moderna tenemos dos casos de sucesores favoritos y cercanos al antecesor, como fueron López Portillo con Echeverría y Zedillo con Salinas. Y en ambos casos, por diferentes razones, se dieron quiebres. Uno fue político, el otro fue económico. Alianzas, traiciones y demás. ¿Crees tú que esa frase de Claudia Sheinbaum de nosotros llegamos aquí no por ambiciones personales como Andrés Manuel, como López Obrador, fue un desliz, fue un mensaje, fue una alerta hacia el Palacio Nacional o hacia el electorado como para decir, puede haber algún desmarque en algún momento? Mira, yo no creo que esté en el cálculo de la doctora Sheinbaum la posibilidad de lo que podríamos entender como una desviación, como una traición. A mí me impresionó mucho una anécdota que le oí contar al propio presidente López Portillo en una de sus visitas a España, cuando estaba tan feliz y obligaba por imperativos del piano de cola de doña Carmen Romero a romper las fachadas de los hoteles en Barcelona. Claro, aquí en Monterrey, levantaban el piano de cola, ¿sí? Para que pudiera entrar en el Ambassador o la Ancilla, en el Princesa Sofía de Barcelona. Vimos cómo hubo que destruir la fachada en parte para que entrara, porque no había otra manera de entrar, ¿no?
Yo le oí contar hace mucho, mucho tiempo, casi más tiempo que el de George Lucas y su Guerra de las Galaxias, y lejos, Lejos, muy muy lejos. lejos, le oí contar la anécdota de que los primeros 5 meses, a las 5 de la mañana, todos los días, le despertaba el teléfono llamado La Red, Ujú. que era el sistema francés, que no sé si tiene, pero que tenía en su día el gobierno mexicano para impartir instrucciones y cuyo número uno era el presidente. A las 5, entre 5 y 5 y media de la mañana sonaba todos los días el teléfono y era Luis Echeverría, que despachaba con el presidente, somnoliento, cuál era el programa del día. Ya siendo presidente Sí, sí, López Portillo. 5 meses. Un día le vio con sueño el licenciado Reyes Heroles, el secretario de Gobernación, y le preguntó que qué le estaba pasando. El presidente le dijo, pues que todos los días me despierta el presidente Echeverría a las 5 de la mañana y no solo me despierta, me pone a hacer la tarea. Hoy va de esto y de esto. Y se lo comentó. 3 días después, el teléfono dejó de sonar. Y él se volvió a encontrar en otro de los despachos o actos, un mes después de eso, con el licenciado Reyes Heroles. Y le dijo, habló usted con el presidente Echeverría, ¿no? Don Jesús, porque dejó de llamarme. Dijo, no, no hablé, le corté el teléfono. Tan sencillo como eso. Es decir, Claro. yo no creo que en este momento esté, primero, quiero creer, porque si lo ha dicho, ¿por qué lo voy a dudar? Él no tiene ni el corazón para la venganza, ni la lengua para mentir, y su pecho no es bodega. Quiero Sí, decir, todas esas cosas son las dichas por él, y dichas de tal manera durante tanto tiempo que ¿por qué no me voy a creer que se va a la chingada? sí, claro. Se va a ir a la chingada y ahí en la chingada no va a ver a nadie, ni va a hablar a nadie. Supongo que no pondrá ni teléfono, porque ¿para Hay qué? dos posibles chingadas, ¿eh? La del Sí, sur y la del norte. sí, sí, pero él, eso es lo que está diciendo. Bueno, si consigue la paz, pues qué bueno para él y qué bueno para los demás. Si no, es muy sencillo. La doctora va a hacer el segundo piso de la 4T. ¿Eso qué quiere decir? Claro. O sea, ¿cuál es el programa de gobierno? ¿Cómo se gobierna un país como este, bañado en sangre, en odio y en situaciones en las que ya claramente tener una discrepancia es un delito? Claro, Piensa tú mismo. claro. Esta misma semana nos hemos tenido que inaugurar con que lo que fue un ofrecimiento desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque como nos enseñó Ben Bradley, el director del Washington Post, la gobernabilidad es una cuestión de todos, no es solamente una cuestión de los políticos. Claro. Y muchas veces los periodistas, como tú, que tenéis unos accesos a la información muy grande, no es que se la ocultéis al público, es que señaláis las repercusiones públicas que va a tener las noticias. Llámese Watergate, llámese los papeles del Pentágono, llámese el plan de Zedillo contra los Salinas, da igual. Son cosas que afectan a la gobernabilidad. Y yo entiendo y recuerdo lo que el otro día él hablaba. Él ignoraba dos cosas, que tú no habías dicho que esa era una filmación sobre Manuel Bartlett y su esposa. Yo no puedo decir de quién es porque Claro, no no, hago garantías tú para no lo hacer nada. dijiste. Ni lo he dicho, ni Y lo el que lo dijo fue él. Y que él lo, sostenga su y punto. lo que vine a demostrar, o viene a decir, es que en el fondo la lucha contra la corrupción siempre es o en el chisme o de lengua para afuera. Claro, por supuesto. A mí ahí me quedó claro, Antonio. Sí, El sí. hecho de estar ante un hombre que yo creía ingenuamente, finalmente pasó lo que mucha gente decía que iba a pasar y bueno, pues algunos creímos ingenuamente en eso, que iba a cerrar la brecha y que iba a combatir la corrupción, etcétera, etcétera. Pues yo me di cuenta del desencanto. En mi quiebre de levantarme de esa mesa a mitad del desayuno fue muy sencillo. Es el desencanto de romperse un molde que creíamos de cierta manera, y por eso él dice, desde entonces no regresó. No, 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 cuidado. Yo
no, él me dijo, públicalo, el video. Yo encantado lo publico. Proteges a la fuente informativa. Eso no puedo. La fiscalía es independiente. Y ahí se cruzaron las miradas por un largo tiempo. Hasta que él la bajó y entendí. Y me levanté de la mesa diciendo, entiendo, presidente. Ya entendí. Y desde ese momento hasta el día de hoy, no hemos vuelto a intercambiar una sola palabra. Y él tiene de su lado la cuestión de demostrar por qué no quiso entrarle al toro por los cuernos. ¿Por qué con la evidencia tan clara? ¿Por qué con el personaje que yo tenía al otro lado de la plaza, esperando a que viniera a la oficina del presidente a mostrarle todo, no un video, todo y más? No quiso. Y ese personaje siguió lucrando de manera criminal. Mira, yo creo que esta es la hora del balance y en ese balance inevitablemente para hacerlo bien, para ser respetuosos con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra vida, tenemos que marcarlo temporalmente en el tiempo que ocupa. Claro. Nosotros venimos de una decepción colectiva muy importante el año 2000. Así es. Y a partir de ese momento ya no dimos pie con bola. Así es. Lo que más me preocupa cuando miro con ojos de historia lo que ha pasado es cómo fue posible que se le quitara la victoria en el 2006. Uh-huh. Lo mejor que le podía haber pasado al país y a él es haber ganado el 2006. Sí, Porque, pero acuérdate que ahí el 2006 fue el año en que se fraguó el PRIAN, sí, en donde Fox, Calderón, Salinas y sí, la maestra hicieron la sí, operación para sí, sacar adelante sí, a querido Calderón. Ramón, pero eso nos ha traído unos costos salvajes. Totalmente. Primero, Es porque parte de esta historia. nunca hubiera llegado con los 30 millones de votos. Claro. Segundo, no hubiera llegado con las mayorías para hacer lo que quería. Sí. Tercero, hubiera sentido, teniendo que ser político, no apisanadora. Sí. Porque el arte de la política es la negociación de hacer posible lo que quieres hacer. Claro. Y eso hay veces que lo puedes imponer, como le ha pasado, y puedes aplastar, y hay veces que te exige mucha negociación. Pero a ver, aquí hay una cosa importante. Estando de acuerdo contigo en el asunto del 2006, yo creo que una perversa combinación fue la que gestó este momento. Uno, por supuesto, la enorme decepción de la famosa transición, los gobiernos del cambio, de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero segundo, el enorme fracaso del regreso de las llaves al PRI, en un PRI que lejos de reingenierizarse, limpiarse y exorcizarse, se hundió en los infiernos de la corrupción con Enrique Peña Nieto. A ver, Antonio, ¿qué país del planeta, y tú viajas por todo el mundo, tiene 3 presidentes con nacionalidad española de tu país de origen? 3 presidentes con ciudadanía viviendo allá porque no pueden pasear en su país. Peña no es ciudadano español. Bueno, pero está allá y tiene la Ahí visa de vive. oro. Federico, no, esa es muy... Bueno, lo que sea. Felipe Calderón, el único es Carlos Salinas, Uh-huh. y por una razón muy importante, que es se acogió a la ley de legalización de los judíos expulsados. No, a ver, la pregunta es ¿por qué esos 3 presidentes hoy? En el caso de Salinas me parece muy claro por qué. Sí. ¿Por qué? En el caso, porque yo creo que fue elegido, podía haber sido un signo posible de la reconciliación, podría. En la vida y en la política no hay podría, pero imagínate un escenario en el que en vez de ser el referente fácil para atacar y destruir, lo que a fin de cuentas fue, se mire como se mire, un éxito económico durante una serie de años, que después tuvo una serie de incidentes graves, como lo que significó el tequilazo. Imagínate lo que hubiera significado no el abrazo ni la reconciliación, sino que Salinas se hubiera podido quedar en el país. Claro. Bueno, porque al final del día, No lo iba a al final demandar. del día, Antonio, lo que está el país de bien económicamente es por el tratado que Sin propuso duda, Carlos Salinas. lo que hizo Carlos Salinas, exacto. Pero, a ver, no quiero ahora, aunque no me... yo ya tengo una enorme suerte,
que comparto contigo, que es, ya tenemos edad, no para la equivocación, pero sí para la coherencia. Lo que creemos, lo creemos. Claro. Entonces hay que poderlo defender. Entonces, a mí me parece que ya no vale con hacer culpable al presidente que va a salir. Claro que no. Somos la consecuencia de una serie de acontecimientos históricos que yo creo, afortunadamente, que va a dar como resultado realmente el cambio de la clase política. Pero es que no hay que equivocarse, ¿eh? La clase política hoy no está en el PRIAN, está en Morena. A ver, pero para también tocar el otro lado de la moneda, ¿qué me dices de todo este andamiaje con Xóchitl, esta última, este último debate, donde repuntó, donde salió el caso del huachicol fiscal, Mario Delgado, el tema que el presidente siempre se ha negado a hablar y que si no fuera porque una reportera le pregunta en la mañanera sobre el asunto Mario Delgado después del debate, nunca hubiera tocado el presidente ese tema que es crucial en la vida de Morena por la cantidad de millones y millones que transitaron a través de Mario Delgado por ese lugar. Tanto que el presidente termina diciendo que él se arregle. O sea, aquí yo no pongo el pecho como con los demás. Que se rasque con sus Que propias se rasque con uñas. sus uñas. Exactamente. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo ves a Xóchitl? Ya hablamos de Claudia. Xóchitl, yo creo que es, primero, el que inventó a Xóchitl fue Andrés Manuel López Obrador. Xóchitl lo que fue es una mujer, una mexicana, capaz de enfrentarse simplemente por tener el derecho de réplica. Claro. Y que se lo conceden los jueces y se lo niega el presidente. Quiero decir, es otro de los muchos errores que ha cometido en sus relaciones con los jueces, con la magistratura. Es más, hasta el último momento se da uno cuenta de la falta en el fondo de pragmatismo político y hasta jurídico que tiene, porque quiera o no quiera, todo lo que no sea un resultado por encima de los 5 puntos de diferencia va a acabar en el Tribunal Electoral Federal. Y durante unos días, unas horas, unos minutos, todo su trabajo, toda su creencia va a estar en manos de unos señores que llevan toga. Es decir, no se entiende. ¿Qué es lo que no se entiende? El grado de dramatismo que hemos alcanzado, sobre todo. Porque a diferencia de lo que pasa en las dictaduras, y esto no es una dictadura, normalmente no se habla de lo que se le hace a los enemigos. Aquí es al revés, no se le hace nada a nadie, a muy pocos, pero se habla mucho. Y se anuncia mucho, y se amenaza mucho. Todo eso son lecciones para los que van a llegar. En esencia, es muy meritorio que Xóchitl al final esté siendo el elemento que está creando y condicionando. Esta elección se caracteriza, repito, por la falta de tensión. Yo no sé quién convenció a la doctora Sheinbaum de hacer la campaña que ha hecho, pero tal como están las cosas y siendo un entusiasta de Andrés Manuel y de ella y de la 4T, con esos 20 o 25 puntos de diferencia, ¿por qué me voy a levantar para ir a votar el día 2? Claro. No es necesario, ¿no? Ya lo tenemos, sí. Aunque yo no vaya a votar. La elección es un mero trámite. Claro, no, es decir, ¿qué les pasa? Claro. Han olvidado que toda tensión, toda elección es una tensión. Y han destensionado la elección. Sí, pero han destensionado en lo que están ahora mismo en manos, en este momento. La principal preocupación de los dos contendientes es la movilización. Y en la movilización, los que ganan, los que saben cómo se implementan miles de actas falsas, los que saben cómo se cambian las boletas, son los herederos del PRI, claro, que son los que tienen dentro. Entonces es una situación que realmente no se entiende. ¿Creo que eso es lo que le gustaría a la doctora? No, no lo creo. Pero sí creo que han creado una dinámica política en la que al final están en manos de los peores. Y en contraparte, Xóchitl, con la ofensiva, ha ganado mismo. Puntos. Claro, no. Y segundo, mira, si algo tiene la política es que no hay nada más humano que la política. El voto del rencor tiene un problema muy grave,
que es: no es posible hacer una medición sociológica, porque el voto del rencor toma cuerpo cuando es como la explosión de un accidente celular que crea el cáncer. Tú al principio puedes ver el cáncer, pero lo que no puedes ver es la consecuencia de la metástasis del cáncer. En este momento, el voto del rencor es la que llenó de valor a la clase media para ir 3 veces al Zócalo. ¿De qué tamaño es el miedo de ese voto del rencor? Que mira lo que acaba de pasar en Estado de México. Inusitado. Alejandra del Moral ya cargada completamente a Claudia Sheinbaum junto con Alfredo del Mazo y todo el grupo de Tlajomulco. ¿Qué implica? ¿Es parte del acuerdo que se dio en 2018? No. Eso lo que implica es que están absolutamente en manos el día de la elección en la movilización. Y te recuerdo que los graduados cum laude del manejo del voto es el Edomex. Claro. Y que esta gobernadora de ellos, la maestra, y estos grandes estrategas políticos que tenían del grupo de Texcoco han resultado ser bastante fracaso. Claro. La acción política del Edomex es lacia. Claro. No está funcionando. Y entonces lo que están haciendo es exportando de una sola vez una hiperdosis de electoralismo del día de las elecciones. Que justifique la cantidad de votos. Claro, eso es lo que están haciendo. Última pregunta. Se nos va el tiempo y podemos quedarnos todo el día aquí platicando del tema, pero ¿el arroz está cocido o no está cocido? No, para empezar, no está claro si es arroz. Esa me gusta. Esa me gusta. Si es una torta, si no. Si es claro que pasta, es comida. Sí. Pero el arroz. Suena muy chino, ¿no? No, y sobre todo que el arroz se emplasta. Exactamente. El arroz se emplasta. Claro. Y si de verdad hace un mes ya estaba cocido, hoy está emplastado, ¿eh? No hay quien se lo coma. Así es. Acuérdate que tú, como muy buen chef que eres, sabes que el arroz y la pasta hay que tomarla al dente. Exactamente. Entonces, esto no está al dente, esto es otra cosa. Exactamente. Y yo creo que esta es la primera vez en esta semana. ¿Qué puede pasar? A ver, Ramón, hay un país absolutamente gobernado desde la fortaleza y desde muchas veces la falta de camino para hacer política, que es Turquía. Bueno, con todas las encuestas a favor, Erdogan perdió las elecciones. Y pasó en Argentina. Y no, con Milei, es decir... Milei, y pasó en Portugal con el parlamentario que decían que iba a ser de izquierda y terminó siendo de derecha. ¿Qué estoy queriendo decir? No se sabe, y además yo estoy contento de vivir en un país que no se sepa. Claro. Yo quiero saber si de verdad hemos aprendido la gran lección. Y la gran lección es, el gobierno no lo pone el otro, el gobierno lo pones tú. Así es. Y si tú no haces nada, ten por seguro que tendrás el gobierno que no quieres. José Antonio, aquí estaremos en sesión permanente la semana siguiente, porque bueno, todo esto que acabamos de reflexionar me parece muy importante, y lo más importante de todo, que es no compremos todavía el cuento de que hacia cualquier lado esto ya está cocinado. Oiga, y una recomendación, ya que tienen ustedes tanta paciencia de vernos. Investiguen, averigüen y estructuren la origen del país. Léanlo, porque eso les va a ayudar a entender cómo llegamos hasta aquí. Gracias, Antonio. Nos veremos en los próximos días. Aquí estaremos. Gracias.